Los esquejes son los hijos de las plantas, fragmentos de tallo o de las hojas que se separan de la planta madre y se siembran en otro lugar para que echen raíz, crezcan y se multipliquen. Así fue creciendo la verdad en Colombia, como un montón de esquejes recogidos por todo el país y sembrados en tierra nueva. Personas como usted y como yo le pusieron el cuerpo a la ambiciosa tarea de escuchar y contar la guerra en Colombia. Un trabajo enorme. Pero ¿cómo lo hicieron? En este podcast partimos de la naturaleza como gran territorio de la escucha para revivir el camino que recorrieron las y los colaboradores de la Comisión de la Verdad durante 4 años. Mi nombre es Laura Baté. Y junto a algunas personas que hicieron parte del equipo misional de la comisión, les vamos a contar cómo se construyó el informe final de la Comisión de la Verdad. Con la información reunida en el CIM y después de haber analizado y contrastado miles de documentos y testimonios, por fin llegó el momento de escribir el informe final. En abril de 2021, el equipo editorial de la Comisión de la Verdad empezó a guiar la escritura del informe final. Tomaron como base los testimonios recopilados a lo largo de 4 años, la información de las bases de datos, los viajes a los territorios y los enfoques diferenciales. Todo esto se contrastó con las investigaciones que dieron lugar al mapa del conflicto, los informes estatales y de otras organizaciones sociales. Así lo explica Karim Ghanem, coordinador editorial. Había mucho apasionamiento por los textos, digamos que un trabajo muy visceral, apasionado, que eso tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Digamos que nosotros somos profesionales del mundo de la literatura y del periodismo, estamos acostumbrados a hacer libros o a hacer medios periódicos o en general a escribir, a editar, a corregir, etcétera, a comunicar. Cuando tenemos este material, este es un órgano que tiene características políticas, investigativas, académicas y también tiene esa otra pata que es el de cómo se hace una comunicación masiva, eficaz y hacer un producto final que como su principal objetivo es hacer esa enciclopedia de nuestro conflicto. El equipo editorial unificó los criterios con los que se estaba escribiendo cada volumen del informe. Editar o no los testimonios fue una decisión difícil. Por un lado estaba la idea de que el testimonio es sagrado, pero por otro estaba la necesidad de adaptar los relatos para explicar las causas, orígenes y patrones de la guerra en cada volumen. Entonces, cómo manejábamos la voz de los demás y por qué, cómo pensar en estrategias narrativas para un material que busca ser potente, que busca generar cambios sociales, que busca comunicar información muy delicada y también que agobia, que abruma, que es dolorosa. Cómo no hacerlo pesado también, cómo usar lo mejor del mundo del informe de este tipo, ¿no? Como este género. Y también usar nuestras habilidades como narradores para que los libros igual fueran seductores, ¿no? Y sugestivos dentro de su propia naturaleza. De a poco, el informe empezó a crecer como una planta madre de la que se desprendieron 11 volúmenes. Un texto pensado como un relato vivo que se expande por todo el país en distintos formatos. Si bien los 11 volúmenes parten de la misma investigación, todos son diferentes. Algunos presentan hallazgos y recomendaciones para el gobierno. Otros intentan responder por qué se repite el conflicto armado a pesar de los procesos de paz. Y otros reúnen relatos personales sobre el conflicto armado. En la práctica hay formas muy distintas de usar el testimonio. Está desde lo más literario que ocurre en el volumen testimonial que dirige Alejandro Castillejo. En ese tú tienes como unas cápsulas que son microcuentos casi, narrados en primera persona en el que el testimonial cuenta un acontecimiento que tiene algunos ribetes poéticos, que está relacionado con el conflicto, por supuesto. Además, en volúmenes como Colombia fuera de Colombia y Hasta la guerra tiene límites, el testimonio sirve para explicar el fenómeno, en este caso del exilio, y otras violaciones a los derechos humanos, como la desaparición forzada, el secuestro y el reclutamiento infantil. Luego tienes otro nivel que es de pronto el de niños y niñas, adolescentes y jóvenes, en el que se perfila más al testimoniante, o sea, tienes a unos protagonistas del libro. Esos protagonistas están mucho más desarrollados porque tienen nombres, se llaman Olga María, se llaman Juanita. Y entonces Olga María te la describen, Olga María te va contando su historia, tú vas visibilizando cuáles son los patrones de violencia que la afectaron
Finalmente, volúmenes como Sufrir la guerra y rehacer la vida, Resistir no es aguantar y Mi cuerpo es la verdad, cuentan las historias de cómo la guerra impactó a distintas personas y cómo enfrentaron y se sobrepusieron al conflicto, así como la comisión superó las dificultades que encontró durante estos 4 años. Colombia es un sitio, con muchas peculiaridades del tipo. Seguimos en conflicto. Entonces, durante el trabajo que estábamos haciendo, tocó sobrellevar eso. Surgieran nuevos actores armados, el hecho de que a personas desmovilizadas las estuvieran matando, que líderes sociales también tuvieran esas afectaciones, que la misma comisión pudiera o no pudiera entrar a ciertos lugares. Luego tienes una pandemia que dificulta también el trabajo que se estaba haciendo. Como que la comisión no se agota en esto que va a publicar, sino que quedan todas esas fuentes para trabajar después. Tengo entendido que puede ser, si no el mayor, uno de los mayores archivos sobre el conflicto colombiano que existen. El informe es apenas el inicio de una conversación que queremos que siga viva en todo el país, como los esquejes de una planta. Ahora nos corresponde a usted y a mí multiplicar esos relatos, llevarlos a otras tierras y cuidarlos para que la verdad florezca. El siguiente será el último episodio de esta serie. Allí descubriremos cómo el informe escrito se convierte en un legado vivo para fortalecer la búsqueda de la paz en Colombia. Agradecemos a Karim Ghanem, miembro del equipo misional de la Comisión. Naturaleza de la Escucha es un podcast de la Comisión de la Verdad, producido por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de los Andes, con el apoyo de EducaPaz. Para conocer más sobre la ruta de investigación usada por la Comisión en la construcción del informe final, visita la transmedia Hay Futuro Si Hay Verdad en www.comisiondelaverdad.com. Soy Laura Bate González. Gracias por escuchar.